De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de meter. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En el día de hoy nos acompaña un periodista cubano y expreso político. Me refiero a José Arenal. Bienvenido, mi querido Arenal. Un placer que estés aquí. La primera vez que estás en este espacio Cuba y su historia. Sí. Eres un hombre que tiene muchas actividades. Gracias. Y a veces no es fácil congeniar pues los horarios, pero te repito que es un placer que estés aquí. Gracias. Y para beneficio de nuestros televidentes, pues les digo que Arenal es un hombre lleno de historias, de la historia reciente de Cuba que tiene que ver con la dictadura castrista. Arenal, periodista, y como periodista pues sufrió todos los avatares de cómo se fue poco a poco amordazando la libertad de prensa en Cuba. Pero bueno, tú eres el que vas a hablarnos de eso. Y yo te haré pues algunas preguntas. Tú que eres periodista, preguntador, pues te vas a someter a eso. Hoy, a mí, en este caso. Sí. Claro, no con la experiencia que tienes tú. No, bueno, ahí más o menos lo compartimos. Además de eso, se empatan. Mi querido Arenal, al advenimiento del castrismo en el 1959, eras un joven periodista, graduado de la escuela Marqués Sterling, y entraste a trabajar en la televisión cubana, en el primer canal a colores de Cuba. ¿Cómo fue eso y qué sucedió con ese canal, Arenal? Bueno, la verdad, sinceramente, fue, para orgullo mío, fue, la verdad, la fundación del primer canal de colores, de televisión en colores, fuera de los Estados Unidos. Parece que no, pero eso lo tengo como orgullo porque fue un hecho histórico. ¿Fue el primero de Estados Unidos? Fue primero en los Estados Unidos y después el Cuba primero. fue el segundo país, no fue la Argentina. Cuba. No, fue Cuba. Fue Cuba, exactamente. Vaya, quien fue el que llevó la televisión en colores fue por el empresario Gaspar Pumarejo, famoso, como popular, conocidísimo, y de verdad era un hombre dedicado por entero al asunto de la televisión. Lo conocía bastante bien en lo que era el negocio, lo que eran los programas, lo que eran los estudios, lo que era la transmisión, en fin, se conocía prácticamente todo lo que era el sistema, todo lo que era lo relacionado con la televisión en colores, y desde luego siempre recalcaba, muchas veces nos lo decía, este es un sistema audiovisual donde tenemos que tener en consideración eso, todo lo que sea, la imagen tiene que estar respaldada por un buen audio. Un audio bien respaldado por una buena imagen. O sea, que los dos se complementan. Y efectivamente fue así. Pero, vaya, tiene anécdotas tremendas. Por ejemplo, eso que te conté yo antes del programa, que fue cierto, él hasta inclusive para anunciar que iba a haber un canal 12 de televisión en color en Cuba, pues aprovechó las 20 unidades que venían para Cuba desde Nueva York, y entonces consiguió un rotulista puertorriqueño y las pintó todas, las 20 unidades. Estás hablando de camiones y de vehículos. Sí, automóviles, piscicorre principalmente. Piscicorre creo que fue lo que más vino, creo que eran 10 piscicorres. Piscicorre le llamábamos nosotros, ¿te acuerdas? Lo que es hoy ahora, exactamente. Bueno, pues entonces los pintó todos, desde luego en forma estratégica, que se viera bien, televisión en colores, Canal 12, vaya, siempre, vaya, ¿Cómo fue la relación del régimen castrista con las empresas televisivas libres y en este caso con el canal 12 de televisión a colores? Bueno, lo mismo que fue con todas. O sea, exactamente no fue un caso como por ejemplo el de Venezuela, que fue un canal específico, otro canal por el asunto de simpatía o apatía. Vaya, no fue general. Entonces vino una intervención, pero tremenda, a CMQ, que tenía el canal, lo que era el canal en sí, noticioso de
de transmisión regular, y tenía el que le llamaban el musical, que era precisamente grandes obras, era más cultural, o sea, más cultural el otro canal, o sea, eran dos canales que tenía. Pumarejo también tenía el canal 12 de televisión en colores, el primero, como dije anteriormente, y tenía el otro blanco y negro, que era el 4, que lo tenía con accionistas, y él estaba precisamente también en la junta directiva, pero esencialmente se dedicó por entero al Canal 12. Al llegar la revolución, de inmediato, pero de inmediato quedó, ¿cómo se llama esto?, intervenido. O sea, fue una intervención. Conocimos el interventor, el Indio Peña, no decía nombre, sino decía ¿cómo podríamos decir? El sobrenombre, vamos a llamarlo así, era el Indio Peña. De nombre no supiste nunca. El nombre no lo supimos nunca, la verdad. Siempre el Indio Peña, el Indio Peña. Y era un hombre que no firmaba. tenía que ver con los medios. No tenía nada que ver con los medios, sino era un individuo que, otra cosa, no era cubano, era hondureño, creo, y entonces firmaba el Indio Peña, vaya, una orden que se hace cuánto para tal cosa, el uso del estudio tal, el Indio Peña, efectivamente, siempre así. Y desde luego, nuestro director, que era con el que más trato teníamos, era Agustín Tamaru, fue el director precisamente del Canal 12 de Televisión en Colores, la parte informativa. Y entonces allí trabajamos 25 periodistas en total, o sea, incluyendo a Alfonso Amenábar, Blancanieves Tamayo, José Pardo Llada, 25 en total fue los que estuvimos, o sea, completamos. Octavio Jordán estuvo con ustedes, no, Chicho. Octavio Jordán, Chicho no estuvo con nosotros. Lamentablemente, porque es un gran compañero, muy simpático, Muy tiene un simpático. sentido del humor Yo tengo unas irónico. de Chicho Jordán fantástico. Una Tremendo, bellísima tremendo. persona. Sí. Con un humor Era fantástico. antagónico, en este caso era competencia nuestra, pero bueno, nada, nos llevábamos de lo mejor, y desde luego yo siempre fui admirador de él por el sentido del humor y la ironía, como la Bueno, manejaban. y, lo intervienen sin mayor explicación. No, simplemente vaya que el dueño del canal, que era en este caso Caballero y otra persona más, no me acuerdo el nombre, el apellido, entonces, y Pumarejo, pero se interviene por Pumarejo, porque Pumarejo siempre demostró acercamiento con el presidente cubano, Con Batista, que yo sé cuánto, o sea, la misma... Ese canal se veía localmente en La Habana. No, también se veía en algunos lugares allá de la República, se veía, por ejemplo, hasta en Oriente, se llegó a ver el Canal 12 de televisión en colores. Pero Pumarejo no había consiguió, aparatos en colores. chico, pero Pumarejo, por ejemplo, pedía lotes completos muy baratos de televisores, y entonces pues mediante los concursos, etcétera, de la televisión, además de eso, fulano, parece que no, pero es el alcalde del pueblo, el otro, no, este también, figura de tú, es nada menos que el representante de la firma tal, que le obsequiaba un televisor, o sea, un televisor convencional de 23 pulgadas, 17 pulgadas, más o menos, según vaya el lote que tenía. Tú me contaste que ese canal de televisión en colores se lo dieron a los checos. Sí. Al poco tiempo de estar transmitiendo nosotros, desde luego, siempre parece que no, pero lo que era el films, lo que era ¿cómo se llama esto? Las cámaras, etcétera, eran más costosas su mantenimiento, etcétera, que las blanco y negro. Vaya, ese fue el pretexto que dijeron. Pero en esencia, y la parte vital de la cosa, fue que no sé por qué motivo, lo recogieron todo, hasta inclusive el último tornillo, lo recogían y se lo mandaron a Checoslovaquia. Entonces Checoslovaquia adquirió un canal de televisión en colores, o sea, todo lo que era los componentes, vamos a llamarle, o sea, todo lo que formaba parte de ese canal de televisión, pues lo disfrutó por obsequio de la Revolución Cubana. Y por supuesto, fíjate, todo lo que es regalado, bienvenido, ¿no? O sea, a caballo regalado no se le miran los dientes. Tú me conversabas también de la arremetida que se hizo, porque tú eras periodista de prensa plana, Sí, pero bueno, sí, luego trabajaste en la televisión. sí. En honor a la verdad, sí. ¿Cómo fue aquella acometida contra la prensa cubana, las coletillas, las intervenciones? ¿Cómo sucedió aquello? Porque fue en poco tiempo. Sí,
aunque fue poco tiempo, pero la verdad que fue trágico. En poco tiempo, quiero decir. Sí, en poco tiempo. Enseguida que llegó la revolución, ya por el mes de febrero o marzo, ya empezó lo que se llamó la coletilla. La coletilla era una cosa desagradable, una cosa tremenda. Pues, por ejemplo, el mismo Chicho Jordán hacía un artículo. Entonces, al final le ponía una coletilla. Chicho Jordán siempre ha estado acostumbrado a empujar mamparas en los ministerios y además de eso, por eso le está poniendo pretexto a la revolución que avanza, que es magnánima, que es buena, y entonces le ponía esa coletilla. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una persona que emite una opinión, que está en el ejercicio de la profesión, vaya, meterle una coletilla a alguien que hasta inclusive pues tiene su opinión y vaya, lo lógico sería que hiciera un artículo más o menos contestándole, pero vaya, no ponerle coletilla. ¿Por qué tú crees eso que fue vejaminoso. ¿Por qué tú crees que sucedió eso incluso dentro de la clase periodística cubana, que tenía una tradición de libertad de prensa bastante amplia? Porque muchos periodistas se prestaron a eso, que por cierto, posteriormente pues rompieron con la revolución castrista, muchos de ellos. Pero desde luego habían cometido lo que se llama el pecado de atacar a sus compañeros y hasta inclusive propiciar, porque la propiciaron, ¿cómo se llama esto? La intervención, y la intervención era precisamente la limitación y el limitar las funciones periodísticas. Desde luego, la historia los condenó y la historia los sigue condenando, a pesar de que hubieron algunos que se reivindicaron. Por ejemplo, tenemos el caso de Guillermo Cabrera Infante, amigo mío. ¿Estudió contigo? Estudió conmigo en la escuela de periodismo, y entonces la verdad siempre fue, vaya, una persona destacada, inteligente, etcétera. Pero no se sabe por qué motivo se metió en la revolución en una forma extraordinaria, o sea, se tiró de cabeza, como decimos vulgarmente, se tiró de cabeza por la revolución, chico, y le hizo un daño tremendo porque apoyó la intervención, apoyó la coletilla, apoyó precisamente, vaya, esa cosa de limitar, vaya, a los individuos que no eran afectos a la revolución, en lugar de darle, vaya, el mismo Batista tenía eso. Batista tenía, vaya, habían personas que simpatizaban y hasta inclusive usaban el humor, por ejemplo, el loquito de la sierra, vaya, ni se sabe las cosas que se hicieron con Batista, a pesar de que también tuvo su ciclo de que tuvo que nombrar los interventores que estaban en los periódicos, y entonces los interventores, vaya, clasificaban lo que se podía publicar. La censura, precisamente. Bueno, pues la censura, y todo el mundo lo condenó y hasta inclusive se sabía exactamente. Pero esto fue peor que la censura. Entonces, inclusive hay otra persona que se arrepintió, que fue Carlos Franchi. Carlos Franchi también colaboró estrechamente. Como si eso fuera poco, Carlos Franchi apoyó la intervención del periódico Alerta, que era de Ramón Vasconcelos Magallano. Para mí, yo que soy estudioso del periodismo, para mí el mejor periodista polémico que existió en Latinoamérica durante su tiempo. En Latinoamérica, y posiblemente daba una pelea en Europa y daba una pelea en el mundo, porque era un individuo súper inteligente, y no solamente eso, sino que mantenía muy bien el asunto, o sea, era muy centrado en lo que era la idea y expresar la idea y ser polémico precisamente. Pero en honor a la verdad, tanto Guillermo Cabrera Infante como Carlos Franchi rectificaron. Y luego tuvieron una postura y también otro bien valiente y aportaron mucho a la causa de la libertad de Cuba posteriormente. Eso hay que reconocerlo también. Sí, como por ejemplo el caso de Agustín Tamargo. Agustín Tamargo también se tiró de cabeza, usando la frase vulgar y conocidísima, se tiró de cabeza por la revolución, pero después rectificó. O sea, ya después comprendió que aquello no era, vaya, lo que él soñaba, lo que él pensaba. Dicho por él, esto que te estoy diciendo es dicho por él, porque fue mi director en el Canal 12 de televisión en colores. Y entonces después, chico Arenal, tenías razón de muchas de las cosas que tú y yo hablamos. La verdad, sinceramente, colaboré y estoy arrepentido en un gran % la cooperación que hice yo para el asunto de la limitación de la libertad de prensa. Es que realmente fue un proceso engañoso. Sí, señor. Porque Fidel Castro nunca dijo realmente lo que pretendía hacer, y ni nadie tenía idea de la manera que fue desechando a las otras organizaciones que ayudaron a derribar la dictadura de Batista para hacerse él del poder.
Exacto. También hay una cosa, Arenal, aquí entre nosotros, conversando y con nuestros televidentes. ¿Qué revolución? En Cuba nunca se planteó una revolución como tal. Lo que se planteó siempre fue Un cambio de gobierno. salir de la dictadura de Fulgencio Batista y retomar la Constitución de 1940 y seguir el proceso constitucional. Sí, la verdad, sinceramente, yo participé de eso, te voy a explicar por qué. La verdad que yo apoyé, vaya, en una forma extraordinaria, cuando aquello yo era joven, pertenecía a la juventud auténtica, y entonces, por supuesto, apoyé, simpaticé, y no solamente eso, que yo también me tiré de cabeza por Antonio Prío Socarrás para alcalde de La Habana. O sea, trabajé en su campaña, todo el mundo sabe, todo el que me conoce hace tiempo, sabe que me tiré de cabeza, como dije anteriormente, pero por la candidatura de Antonio Prío Socarrás para alcalde de La Habana. Desde luego perdió porque se falseó la imagen como que el hermano, Carlos, desde luego tenía interés porque parece que no, pero era su hermano, de ser alcalde de La Habana. O sea, Carlos Prío Socarrás, presidente de la República, respaldó a su hermano Antonio Prío Socarrás para que fuera alcalde. Indiscutiblemente, ¿por qué? Porque había el lazo familiar y además de eso, pues vaya, simpatizaba con la idea, etcétera, etcétera. Y no salió. O sea, una prueba de lo que era exactamente lo que era la libertad que existía en Cuba, la libertad política, el respaldo de un hermano de Varona, de Tony Varona, en Camagüey también tuvo el problema eso de que se respetó la votación popular. O sea, que habían manifestaciones de lo que era precisamente las elecciones libres. Pero viene el 10 de marzo, que es lo que condena a Batista. Batista había sido un gran presidente, creador de los institutos cívicos militares, de las academias de estudio. Y difundió la educación campesina. La educación campesina, no se le puede negar su... Pues entonces hay personas que hasta inclusive, posiblemente, tengan que agradecerlos a Batista. Yo no, porque yo soy un individuo de La Habana, común y corriente, que pasé por los estudios, vaya, en la forma que pasa todo el mundo, común y corriente. Pero hubieron muchos campesinos que precisamente después hicieron estudios sobre un oficio, por ejemplo, y entonces han triunfado esos oficios, que hasta inclusive les valió para el exilio. Muchas veces no se menciona, pero fue aquí. Yo tengo hasta inclusive la anécdota, que te la puedo decir, que este era ministro de Educación, Juan J. Remos, y Juan J. Remos, vaya, planificó el asunto de la alfabetización de las escuelas del campo, o sea, hizo varias cosas que fueron admiradas por el ministro de Educación de México, y hasta inclusive simpatizó tanto que le pidió a Juan J. Remos, le pidió los planes de estudio, que por favor se los cediera para ponerlos en práctica en México. Pero Juan J. Remos, que era ministro de Educación, no tenía esa, ¿cómo podríamos decir?, esa potestad, y le dijo con toda, ¿cómo se llama esto?, con toda sinceridad, mire, yo tengo que consultar al presidente, porque el presidente Fulgencio Batista es el autor precisamente de este plan que se ha hecho, se ha realizado. Con mucho gusto. Batista le cedió a México, a pesar de ser un país rico, un país, vaya, indiscutiblemente con el asunto del petróleo, las riquezas naturales que tiene, etcétera, le pidió a Cuba, le pidió al ministro Juan J. Remos, le pidió los planes de estudio para llevarlo y ponerlos en práctica en México. Pero bueno, mi querido amigo, volviendo, porque tienes muchas anécdotas. Sí, muchas anécdotas. Volviendo a la época que te tocó vivir a ti a partir de 1959, que posteriormente pues te costó 6 años de prisión. De prisión, exacto. Por ejercer el periodismo libre o tratar de ejercerlo. Hay una anécdota que poca gente conoce. Todos estamos cansados de ver, por usar un término, las imágenes de los fusilamientos que en Santiago de Cuba se sucedieron en los primeros meses del proceso castrista, específicamente enero de 1959. Y hay imágenes de fusilados que van cayendo en una zanja. Exacto, era una zanja que había sido cavada, vaya, con ese eso propósito. Nunca se supo cómo llegó al exterior. Y tú tienes esa anécdota, porque eres parte de cómo ese material fílmico llegó a los Estados Unidos. ¿Quieres compartirla? Sí, como no, con mucho gusto. Yo estaba exactamente en el campo de aterrizaje de Columbia. Estaba con Héctor Riopelle,
el camarógrafo mío, que trabajábamos juntos en el Canal 12. O sea, yo fui a hacer la noticia de la llegada de un automóvil que volaba. Dicho automóvil iba a aterrizar allí, entonces estábamos en espera ya más o menos el tiempo indicado para llegar el avión, o sea, el avión, automóvil-avión, o sea, era un automóvil con ala que volaba, o sea, era un automóvil-avión. Y entonces iba a ser exhibido en Como una el de feria. Fantoma. Exactamente. Entonces estaba allí, vaya, esperando precisamente el aterrizaje de esa unidad extraordinaria, en el sentido de que era un automóvil fuera de serie, que vaya, que volaba. Entonces estábamos esperando allí precisamente lo que iba a ser exhibido en la feria para anunciarlo. Estamos hablando de enero del 59. Enero del 59, efectivamente. Entonces, cuando estábamos allí, ¿cuál no sería nuestra sorpresa? Que se aparece el comandante Raúl Castro, cuando aquello era comandante, no era presidente, sino simple y llanamente tenía el cargo de comandante. Entonces me dice Héctor Río Pérez, chico, ¿qué te parece si le pedimos permiso al comandante Raúl Castro, le pedimos permiso para unos juicios que se van a realizar en Santiago de Cuba, que son de una importancia extraordinaria? Digo, sí, chico, yo creo que sí, vamos a pedirle permiso porque todo esto necesita, vaya, el correspondiente chequeo, el correspondiente identificación, etcétera. Y entonces yo creo que sí, ahora mismo se lo voy a decir, cómo no, con mucho gusto. Digo, espérame aquí. Entonces fui y le dije, mire, comandante, el asunto es el siguiente, nosotros queremos filmar el asunto del fusilamiento, los fusilamientos, si es que hay en los juicios de Santiago de Cuba. Me dijo, sí, cómo no, va a haber fusilamiento. Es más, que le voy a decir una cosa, ustedes se van a chivar, dijo otra palabra, pero vaya, ustedes se van a chivar, sí van. ¿Por qué? Porque el asunto es el siguiente, nosotros vamos a empezar a fusilar temprano, aprovechando la luz del día. Vaya, sinceramente, aquello me paralizó. La verdad que me llegó al alma, sinceramente, porque para mí era, algo que no me satisfacía, la verdad. Entonces sí, cómo no, pues nada, sí, iremos temprano, asistiremos temprano, cómo no, estamos acostumbrados a la batalla, que yo sé cuánto, periodística, que yo le dije. Entonces cogió una libretica, sacó una libretica, dijo, por favor, a las autoridades le den facilidades a José Arenal y, ¿cómo se llama el camarógrafo? Héctor Río Pelle, firmado, comandante Raúl Castro, y me dio el papel, un pedacito de hoja, qué bueno, con esto usted cree que no tenga problema, no, ninguno, ya tú verás que no vas a tener problema, que eso se va. Después, en honor a la verdad, ya yo empiezo a hablar en la intimidad con Héctor Río Pelle. Digo, Héctor Río Pelle, lo siento mucho, pero yo no voy ahí, chico. La verdad, para mí esto es triste, para mí esto me da ¿cómo podríamos decir? Me da un pesar, me da algo que no, la verdad, sinceramente, no simpatizo con la idea. Si quieres, ve tú. Sí, y entonces, era camarógrafo. Él era el camarógrafo y él es el que va a tomar las incidencias, etcétera. Y entonces yo, desde luego, le pondría el texto, y el texto, por supuesto, es fácil, no es una cosa que necesitas un estudio minucioso, etcétera, sino una cosa, un fusilamiento por una causa que había ofendido a lo que era la revolución, el ciclo revolucionario, etcétera. Y entonces, cuando toman el fusilamiento de Despén. Él fue y él firmó aquellos fusilamientos. Él fue el que firmó el fusilamiento de Despén. Anteriormente. De Despén. De Despén. Que es el que sale ahí. Que es que sale. Pero firmó otro más también. Sí, firmó el de, ¿cómo se llama esto? El de Cornelio Rojas, que también. Eso fue en Santa Clara. Santa Clara, que también lo firmó, con toda la ley, porque el asunto es el siguiente, el asunto es que en televisión aparece corto, pero sin embargo, por ejemplo... había mucho más material de otro fusilamiento. Sí, y entonces se escogió a Cornelio Rojas y se escondió a Despén. Despén hasta inclusive también lo cortaron inicialmente, las cadenas norteamericanas lo cortaron porque, ¿cómo se llama esto? Era empezar, él se conducía, él hasta inclusive pide dedicarle algo a su hijo como última voluntad y se lo conceden. Y entonces no había donde escribirlo y entonces cogió una caja de competidora gaditana. No sé Despén, dices tú. Sí, Despén. No sé si te acuerdas de aquella marca de no. cigarros. Se sacó y entonces cogió la cajetilla, la desdobló y entonces ahí le puso una carta al hijo. Todo eso sale, lo firmó Héctor Río Pelle. Sale todo eso, entonces después cuando conduce, entonces cuando se para. Entonces hasta inclusive, si se ve bien y se analiza bien el film, dice Río Pelle que hasta inclusive vio cuando dijeron, entre los que iban
iban a fusilar, etcétera, y el director del fusilamiento, que había que fusilarlo de la cintura hacia abajo, porque era un individuo detestable y es un individuo que había pertenecido a la guardia batistiana, entonces que había que fusilarlo de la cintura para abajo para que tuviera que doblarse. Si uno se fija bien en el fusilamiento, se ve que efectivamente le dan 2 tiros por el bajo vientre para que se doblara, y entonces se dobla y entonces con la misma cae en la sepultura. El tiempo vuela. ¿Cómo ese material fílmico llega a las cadenas de televisión norteamericanas? Bien, ese material fílmico llega porque yo era amigo de Jules Dubois, un famoso periodista norteamericano, y me dijo, chico, Arenal, tú que desde luego yo siempre he estado en actividades cinematográficas, cuando no es con una película, es cortándole, cuando no, pues en mi colección privada, pues la enceraba. Entonces, vaya, él lo sabía, que no sé cuándo, pues yo trabajaba, hacía algunos trabajitos para la Associated Press. Entonces, él, que me conoce ahí en la Associated Press, me dice, chico, Arenal, se nos va el tiempo, así que... Sí, bueno, nada, entonces, vaya, tú que estás en eso, por favor, me consigues los fusilamientos y yo me encargo de llevarlo a los Estados Unidos y que se pase de costa a costa para que vea lo que es, vaya, ir en contra de lo que es la humanidad en sí. Si tú me lo consigues, yo te garantizo, te doy mi palabra de honor que se va a pasar de costa a costa en los Estados Unidos. Y entonces, efectivamente, conseguí 2 fusilamientos. Conseguí el de Cornelio Rojas y conseguí el de Spain. Entonces, lo cedí en un rollo de 16 milímetros, lo cogió como un tesoro y efectivamente cumplió su palabra. Trajo eso para acá y fueron, vaya, transmitidos por... Tengo entendido que tanto como el camarógrafo y como a ti, se les quiso dar dinero y ustedes no aceptaron. Exactamente. Río Pelle fue el primero que dijo, yo no lo tenía en mente, yo pensaba hasta inclusive, bueno, sí, mandan algún dinero bueno, porque parece que no, pero vaya, sirve para, ¿cómo se llama esto? Para moverse uno, los gastos que uno tiene, etcétera. Pero entonces dice Río Pelle, no, yo creo que esto que se transmita en los Estados Unidos es un deber patriótico que tengo yo, así que yo no voy a cobrar, cobra tú si tú quieres. Entonces le dije, no, si tú no cobras, yo tampoco voy a cobrar, y no cobramos. Esa película llegó y todavía se exhibe en distintos canales de televisión de los Estados Unidos, se transmite completamente gratis porque no cobró, y la idea fue de Héctor Río Pelle. Quise destacar esto, quiero destacarlo porque la verdad, sinceramente, lo hizo con el alma. Hasta inclusive después, se corre y más o menos se averigua quién era el camarógrafo que lo había tomado. Y entonces hasta inclusive recibe una llamada. Oye, ¿cómo se te ocurre a ti mandar para los Estados Unidos esa cosa que tú filmaste en Santiago de Cuba, donde se ve precisamente... Y realmente no fue él. Sí. Fuiste tú que entraste a los archivos fílmicos. Sí, exactamente. Y entonces los cogí. Hasta inclusive cogí los fusilamientos y fui el que se lo entregué a Ya hay una anécdota, quien estaba al frente de esos archivos fílmicos, ¿quién era? Nada menos que Sabá Cabrera Infante, Y hermano de Guillermo Cabrera Infante. Y él te vio y supo lo que tú estabas haciendo, pero se quedó Sí, callado. para mí, vaya, supo lo que yo estaba haciendo. Entonces yo hasta inclusive me ericé, porque en aquel momento habían las denuncias, está en contrarrevolución, no está cumpliendo con su deber patriótico, que sea, y entonces me ericé. Pero entonces me dije, bueno, ya me vio, me comprometí a hacerlo y lo voy a hacer. Entonces lo cogí, lo saqué, como si eso fuera poco, fui y lo enceré. Cogí los fusilamientos, los enceré bien encerados para que corriesen bien y todo bien, y entonces se lo entregué. Mi querido Arenal, contigo necesitaríamos mucho tiempo, pero no lo tenemos. Así que te doy las gracias por haber compartido apretadamente este cúmulo de anécdotas. Gracias. No, y gracias ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla.